entonces el peso del suelo húmedo es 90 gramos y el del seco sería 65 gramos. Por lo tanto, sería 90 menos 65, eso sobre 65 y por 100. Y me dio 38.46%. Ese es el contenido de humedad. Ujú. Ujú. Bien. Y luego el siguiente inciso. Densidad aparente y porcentaje de espacio vacío. Ujú. Eh, la densidad aparente sería masa sobre volumen total. Y bueno, yo tuve una duda en este caso de la masa porque usted daba el, el material obtenido de la cavidad, que es 9.125 kilogramos, y en el proceso de secado se perdieron 1.377. Y lo que hice yo fue restarle el 9.125 menos 1.377, lo que me dio 7.748 kilogramos. Y el volumen total, pues lo saqué con el largo por ancho por profundidad y me dio como 6.000 centímetros cúbicos. Y la cantidad de 7.748 gramos sobre 6.000 centímetros cúbicos, porque la densidad se da en gramos sobre centímetros cúbicos. Y Sí, me dio 1.29. perfecto. Espero que sus compañeros le vayan siguiendo. Vamos bien hasta ahí. Inciso C, por favor. El B tiene el porcentaje de espacio vacío, que sería el de porosidad, ¿no? Y pues Ah, en sí, sí. la densidad real tomé como referencia 2.65 gramos sobre centímetros cúbicos. Y la densidad aparente, pues el resultado anterior, 1.29 gramos sobre centímetros cúbicos. Y el resultado me dio 51.3%. Arriba de 50. Bien. Sí, es correcto. ¿Mm? Y el Muy inciso C sí. dice cantidad del suelo para llenar una jardinería de 50 metros de longitud, 2 metros de ancho y 0.30 metros de profundidad. Pues usa la fórmula que es masa es igual a densidad aparente por volumen total. El volumen total en este caso sería 50 metros por 2 metros por 0.30 metros, que es 30 metros cúbicos. Esto es igual a 30 millones centímetros cúbicos. Y la densidad aparente sería 1.29. Y si hacemos la multiplicación de 30 millones centímetros cúbicos por la densidad, me da como 38.700 kilogramos, ya convirtiéndola a kilogramos. Kilogramos, correcto. Bueno, entonces tenemos, bueno, de una vez, por favor, el inciso C. Perdón, inciso D. Ok, De capacidad de almacenamiento. ok. ¿Qué se refiere? ¿Sí? Este, el volumen, como está hablando de la jardinería, pues tomé Mm. el volumen que mencionaba en el problema anterior, que era 30 millones centímetros cúbicos. Y la masa, igual la tomé de ese problema, que era 38.700 kilogramos, y convirtiéndolo a gramos sería 38.700.000 gramos. Y la densidad aparente pues es 1.29 gramos sobre centímetros cúbicos. Y el porcentaje de porosidad, me salió igual como 51.3%. Y eso por cada metro cúbico. Sí, Entonces me salió como 513 litros por metro cúbico. muy bien. Bueno, hasta ahí está el procedimiento señalado. Ese es el correcto. Ya el otro inciso, pues ya es más de suma y resta, multiplicación, para calcular la cantidad de estiércol.
Sí, eso ya está más sencillo. Gracias, Eleuterio. Gracias, Liz. Bueno, entonces tenemos donde seguramente hubo más dudas todavía es en el problema 2, donde se menciona que considere que para el suelo del problema anterior, al llenar el espacio poroso, se llega al punto de saturación. Entonces, bueno, aquí aproximadamente se cumple la relación CC igual con 2 PMP. Es una aproximación. Entonces, el primer cálculo es el de obtener la lámina de riego. Obtener la lámina de riego a capacidad de campo. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de CC? ¿Cuál es el valor de CC? ¿Y cuál es el valor de PMP? ¿Cómo lo obtuvieron? 38.46. Ese es el valor de Capacidad de campo. capacidad de campo, ¿es correcto? Sí. ¿Y cómo sabe que es ese valor? Porque se utilizaron las muestras primeras, que eran unas muestras especiales para tomar la capacidad de campo, y con la fórmula de calcular la humedad se ha utilizado y se pudo, la calculé yo así, con los 90 gramos y 65 gramos de peso de suelo Sí. seco. Bueno, entonces, está bien. ¿Quién es usted? Cermeño Campos. Cermeño, gracias. Bueno, es correcto. Y además, ahí en el primer renglón del ejercicio 1, se menciona que para estimar la capacidad de campo, bla, 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 ahí. Entonces, ese contenido de humedad que ustedes obtuvieron, ese es el valor de capacidad de campo. Ujú. Y simplemente, bueno, aplicar la relación CC igual con 2 PMP. ¿Qué nos hace falta conocer para obtener la lámina? En cuestiones de humedad, ya tenemos el dato de CC. Nos faltaría el valor de PMP. ¿Y ahí qué procede? Ahí se calcula con la fórmula general del porcentaje de capacidad de campo por 0.74 menos 5. A ver, ¿cuánto sería? Dividir la capacidad de campo entre 2. Bueno, los compañeros nos dieron una formulita, una formulita para obtener estos datos, pero aquí directamente con los datos que tenemos en el ejercicio, con los datos que tenemos ya tenemos el valor de CC. Tenemos el valor de CC, entonces, y dice CC es igual con 2 PMP, ¿cierto? Y de esta manera sabemos que podemos obtener el valor de PMP, que sería igual a CC sobre 2. Y ya tendríamos los dos valores de humedad. ¿Mm? Los dos datos de humedad, CC y PMP. Y el dato de densidad, pues ese ya lo tenemos. Ese dato ya lo tenemos. ¿Sí? Ya está calculado en el problema anterior, dato de CC, perdón, de densidad aparente. Y también tenemos ¿qué profundidad? ¿Qué profundidad nos interesa? 30 centímetros. La profundidad que tiene la jardinera, ¿verdad? Sí, entonces, creo que no hay mayor problema en ese punto. ¿Dónde quedó? Se me escondió, aquí está. Aquí está. Estaba buscando este archivito.
Bueno, ahí está. Entonces, ¿cuánto, utilizando entonces esa información CC38 y la mitad PMP, bueno, pues, por 1.20, algo así, y por la profundidad 30 centímetros, ¿cuánto le dio, a ver ahí, alguien Toda más? la lámina de riego son 7.4. 7.4, 7.4. Sí, esa es la lámina. Ujú. Entonces, centímetros. Y ya ayer ya nos aclararon de cómo eliminar esos gramos sobre centímetros cuadrados para que la lámina quede en centímetros como un espesor. ¿Sí? Bueno, el inciso B está muy sencillito y entonces nos vamos con el inciso C, la cantidad de agua necesaria para el segundo riego cuando se haya consumido el 80% de humedad aprovechable. ¿Sí? Entonces vamos a dejar o vamos a permitir que disminuya esa humedad del 100 hasta rumbo al 0, que vaya disminuyendo hasta acercarse a PMP. ¿Mm? Y ahí, ¿qué procedimiento utilizaron? O alguien que me diga qué información tiene. Si lo pudieron realizar. Pues yo no sé si esté bien, profe, pero el valor que obtuve de la lámina de riego le dividí los 0.5 milímetros que se están perdiendo de humedad por día. Ah, Y así estimé los números de días pues que tardarían en evaporarse todo lo que tiene de porcentaje de humedad. correcto. Sí, este es el inciso B, esto no hay problema. La cantidad total, 7 puntos y fracción, o convertirlo a milímetros, 70 y cacho, sobre 5, y les da el total de días, ¿verdad? Que puede durar Ahora bien, esa lámina de riego, ¿cuánto, perdón, cuánto me dijeron que había salido? 7 puntos y fracción. 7.44. 7.44, correcto. Entonces, esa es la cantidad de lámina. Esa es la lámina necesaria para llevar a ese terreno a capacidad de campo. Desde luego aquí había que calcular cuál es el volumen, qué cantidad total de agua se va a utilizar, tomando en cuenta qué cantidad de agua por hectárea, considerando esa lámina. ¿Sí? Bueno, entonces, de esa lámina para el siguiente riego, se aplicará esa misma cantidad de agua. ¿7.4 o 7.5 la cerramos? ¿Se aplicará la misma lámina de 7.5 centímetros? No. Ya no, porque dijimos, porque ya hay cultivo. Si nosotros, es como si dejáramos que la humedad llegara hasta 0% de humedad aprovechable, que llegara hasta PMP y entonces otra vez volver a regar y estaríamos aplicando 7.5 otra vez. Pero como ya existe cultivo, ya no conviene dejar que la humedad llegue al 0%. Entonces, una alternativa, bueno, pues sería eh, simplemente a ese 7.5 sacar el 80%, ¿sí? El 80%, y entonces vamos a tener una cantidad de humedad
y esa cantidad es la que o una cantidad de lámina, esa es la que vamos a aplicar. Esa es la que vamos a aplicar. ¿Sí? Ya no va a ser 7.5, que sería el 100%. Ya no, va a ser el 80%. Al 80%. Bien. Bueno, entonces no hay mayor problema con ello. Y esto de la densidad aparente alterada, pues ya habíamos hecho un ejercicio semejante, y al menos ahí los que alcancé a revisar, sí lo pudieron eh, obtener bien. Se incrementa cuando, cuando hay excesivo paso de maquinaria, se incrementa esa cantidad, ese valor de densidad aparente. Recuerden que la compactación hace que disminuya el volumen de vacíos y eso finalmente nos da un resultado negativo, negativo en el sentido de desarrollo de plantas. Si la densidad aparente aumenta, ¿qué va a pasar entonces el porcentaje de porosidad? Va a disminuir. ¿No? Por eso es que tenemos, conforme hay una textura de mayor grosor, de mayor tamaño, también la densidad, perdón, la porosidad también aumenta. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo relacionado con este punto. Y yo voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y le vamos a dar la oportunidad a qué equipo sigue para su exposición. Este Profesor, servidor. Dígame. bueno, yo hice correcciones porque me equivoqué en un dato. No sé si las correcciones se envían o ya se quedan personalmente. No, no hay problema. Aquí lo que me interesa es que todos los que alcanzaron a hacer el ejercicio, aquí yo se los tomo en cuenta y lo importante es que hayan intentado hacerlo, ¿sí? Que hayan hecho el intento de resolverlo y ya eh, pues ya se los tomaré en cuenta. Sí, eso es lo que interesa por el momento. Bien. No, ok. Y nada más como aclaración, es que yo en el ejercicio uno en el inciso A, Sí. yo saqué dos contenidos de humedad, pero pues están los dos ahí Sí, presentes. sí, uno es el que se debe tomar en cuenta la humedad, considerando el peso de suelos secos. ¿Sí? Sí, O sea, por eso es que secamos el suelo para eso. Ujú. sí, profe, gracias. Correcto, correcto. Bueno, entonces, paréceme que es el equipo que tiene el tema de captación de agua, de lluvia para uso doméstico. Gallardo García, Luna Pérez, Peláez, Revilla, Romero. ¿Estamos listos? Permítanos un momento, profesor. Claro, claro que sí. ¿Ya se ve la presentación, profe?
Está a la vista, adelante. Sí, compañero, sí se ve. Bueno, somos el equipo 12 y nos tocó exponer acerca de captación de agua pluvial para uso doméstico. La siguiente diapositiva, compañero. Este sistema pluvial funciona de tal manera de que un sistema de captación pluvial puede usarse en un entorno urbano y cuenta con ciertos componentes. Entre ellos está el área de captación, que puede ser los tejados o alguna otra superficie impermeable con el cual el agua se puede deslizar. Por ejemplo, las láminas tienen canales, entre ellos cuando llueve, el agua recorre esa superficie. Eh, Conductos son los canales que se colocan en los bordes del tejado. Cuentan con cierta inclinación para que la gravedad haga su trabajo, dirija el agua captada al tanque. Los conductos se pueden usar ya sea unos tubos especiales que venden o puede ser unos tubos de PVC que se pueden cortar y poner en los tejados. Cierta inclinación de esos tubos hace que el agua se dirija a cierto lugar. También está el filtro. La mayoría de los sistemas de captación de agua pluvial para uso doméstico cuenta con un filtro de hojas o impurezas que evita que ciertas partículas que vienen con el agua y sean de gran tamaño lleguen al tanque y pueden provocar algún problema. También es posible utilizar un filtro jumbo que permitiría eliminar partículas microscópicas. Son filtros especiales que ayudan a que unas bacterias o cualquier otra partícula que pueda contaminar el agua o que el agua quede un poco más sucia, quede limpia de esos. Está el tanque de agua también, en esos tanques de una sola pieza se almacena el agua que se recolecta. En el sistema pluvial, pues te puede usar el rotoplas, que puede almacenar varios litros de agua. Están hechos para resistir los rayos UV y evitar el crecimiento bacteriano. Y conserva el agua por más tiempo y en perfectas condiciones. El rotoplas es un gran ejemplo y es lo que más se ocupa en todas las casas, incluso en mi casa. Está el sistema de bombeo, que existen distintos tipos de bombas de agua que permitirán la gestión y distribución de la lluvia almacenada. El sistema de captación pluvial de rotoplas incluye una bomba manual, pero puedes conversar con puedes usar unas bombas eléctricas también para distribuir el agua. Normalmente en los rotoplas tienen en la parte de abajo como una llave el cual se abre y deja que pase el agua a una manguera siempre y cuando el rotoplas esté a una altura considerable. Normalmente algunos lo ponen a unos metros de altura para que el agua salga por la parte de baja del rotoplas y llegue a distribuir a la casa. La siguiente diapositiva, compañero. El funcionamiento de un sistema de captación de agua pluvial para uso doméstico es muy simple. Llueve, el agua escurre por el techo, se dirige por los conductos de la tubería que la lleva al tanque de almacenamiento, y pues antes de eso tiene que realizarse un filtro instalado. Y una vez el agua pues se almacena en el tanque, ya se puede utilizar, ya sea para lavado de trastes, etcétera. Tiene sus ventajas. Las ventajas son que requiere solo una inversión inicial, comprar los instrumentos que son los tubos, para que el agua se conduzca al tanque, el filtro, el almacenamiento que es el autoplas y también la bomba si es necesaria que el agua tenga más potencia y llegue a cierto lugar donde se usa. También la otra ventaja es que el agua de lluvia es de calidad. Es un agua suave que te permitirá usar menos detergente al lavar la ropa, que además quedará más suave la ropa y con colores más vivos, debido a la inexistencia del sarro en el agua.
Otra ventaja es que tienes un suministro de agua gratuito. No tienes que pagar como el agua potable que pagas para que te llegue a tu hogar. En cambio, cada vez que llueves, aprovechas el agua, se almacena, está limpia y cuando necesites agua, ahí tienes almacenada. Otro punto es que es una alternativa perfecta para aquellos lugares en los que no hay suministro de sistemas de acueductos. Hay lugares o pueblos en la República Mexicana que no tiene ni agua potable ni agua entubada, y este es un gran aprovechamiento del agua que llueve. Otra ventaja es que es seguro. Al estar fabricado con diseño y material de alta calidad, ofrece la posibilidad de tener agua para pura disposición. Se complementa con un sistema de purificación que había mencionado anteriormente. Este tipo de agua se puede beber libremente sin contaminantes, frescas y con un sabor increíble. Otra ventaja es que es fácil de instalar, no hace falta muchos equipos, ni herramientas especializadas, ni gente muy especializada para hacer la aplicación. Solo vienen unos manuales, incluso muy fácil la instalación de este tipo de captación de agua. En conclusión, la captación de agua de lluvia para uso doméstico es alternativa para mejorar el suministro de agua que resulte más sencilla, sustentable y que ofrece la mejor relación tanto costo como beneficio. La ventaja es que ya no necesitas pagar tanto dinero para el uso del agua potable, y con ese sistema de aprovechamiento del agua de lluvia tienes agua gratuita, tantos problemas, y mientras se compra un filtro adecuado y los materiales adecuados tendrás agua de calidad. Y gracias por... profe. Bien, muchas gracias. Gracias por ese punto que han tocado. Desde luego que vamos a darle oportunidad a sus compañeras, a alguna compañera para que participen, si hay comentarios, si hay preguntas. Adelante, Sánchez Luna. Yo tenía la duda dónde es factible hacerlo. O sea, para mi interpretación creo que sería más, pues, factible hacerlo como en regiones verdes, ¿no? No sé, supongamos así un estado como el de Chiapas, porque en la ciudad o en el norte que están más poblados, más contaminados, el agua sería más difícil de procesar, ¿no? O sería imposible de procesar. Por ejemplo, hace unos años aquí en la ciudad se utilizaba el agua de lluvia y pues la gente podía tomar el agua de lluvia y podía utilizar su agua de lluvia, y ahorita ya no. Ahorita y ni siquiera la del grifo, no puede, está muy contaminada la del grifo porque viene en gran medida con agua de lluvia. Entonces esa era mi cuestión, ¿en qué lugares es donde más se utiliza? A ver, los elementos del equipo, si tienen alguna respuesta. A ver si hay alguna respuesta o cualquier otro elemento del grupo. Adelante. Hay filtros especiales para... Aquí mencionaba de que hay un filtro Jumbo que permite eliminar partículas microscópicas en el agua, contaminantes ya demasiado imposibles para un filtro normal que evite que partículas un poquito pequeñas pasen por el conducto. Y está el filtro Jumbo, que elimina partículas muy microscópicas que pueden contaminar el agua. Muy bien. ¿O alguna experiencia que hayan conocido en sus diferentes lugares de origen o que hayan visto en alguno de las salidas a campo? Que no es... Aquí donde estoy hay unas personas que aprovechan el agua de lluvia también para el uso doméstico, y también se puede usar para uso del campo. Ajá. ¿Dónde es, perdón? Sí, aquí por Santiago Sochepa, Veracruz. Hay unas personas que no lo usan para un campo grande, para sembradíos en su patio, luego siembran ya calabazas o
o algún tipo de planta y hay momentos de mucho calor y logran tener agua almacenada que hubo durante el tiempo de lluvia y con eso riegan y hacen sus riegos a sus sembradíos. Muy bien. Sí, sí es posible. Bueno, eh, ahondando un poco más en la pregunta de su compañera Sánchez Luna, ¿sí? Eh, Efectivamente, bueno, donde yo he tenido experiencia y me ha tocado participar justamente ha sido en las zonas semiáridas, en la región de parte de la Sierra Gorda de Hidalgo, este, algunos municipios aledaños a Huichapan, que no está muy retirada de la capital, Pachuca. Nos tocó ahí participar haciendo o ayudando a algunas comunidades para la captación del agua de lluvia para uso doméstico. Y desde luego, lo esencial, lo primerito, es que tengan donde almacenar su agua, sus botes, sus tambos, pero también que sean techos o que hayan tenido techos de lámina, porque los techos de lámina galvanizada, ¿sí? Porque los techos de láminas de cartón, pues definitivamente de inmediato requiere de de un filtro para poder usar esa agua. Lo primero que se requiere es que, bueno, cuando se inicia con esos programas, es que la gente no tiene los recursos. Entonces, poco a poco, primero, bueno, tener, como decía, sus depósitos que puedan captar su agua, las tuberías o alguna manera de conducir esa agua. Uh-huh. Y poco a poco, conforme transcurre el tiempo, se les invita, se les solicita que vayan consiguiendo sus filtros para que puedan utilizar esa agua como para beber. Porque inicialmente solamente es para bañarse, para lavar la ropa. Pero ya cuando se requiere para beber, sí es importante que se filtre. En la parte de la Mixteca oaxaqueña también se está trabajando con algo al respecto. Y básicamente es en estas regiones donde el agua es escasa, donde no hay servicios de tubería, no hay agua potable, los pozos o las fuentes de agua están a mucha distancia. Ahí es donde se requiere. Aunque a veces consideramos que en los lugares donde hay áreas verdes, creemos que hay abundancia de agua, pero no puede haber esa abundancia, puede existir mucha agua, pero no está bien distribuida. Entonces, también esto ha funcionado en otros lugares donde llueve bastante, ¿sí? Precipitaciones arriba de 1000 milímetros. También se han estado utilizando estas formas de poder obtener agua y a una vez teniendo el agua en el depósito, mientras no se tiene el filtro, no se tenga un filtro, pues la gente, los usuarios, hierven el agua para tomarse, ¿sí? Para algunos. Desde luego hay quienes dicen, no, pues simplemente la frase tan conocida y nos dicen, pues de algo me tengo que morir. Y se la toman así, sin mayores precauciones. ¿Bien? Bueno, entonces ese es el comentario que puedo aportar al respecto. Sí es importante, desde luego darle el manejo adecuado, el cuidado. ¿Sí?
Desde luego, si hubiera algún programa que apoyara directamente a los que lo necesitan, pues también se requiere de un proyecto, un plan de ejecución para que no se desperdicien los posibles recursos. Bueno, entonces si no hay más comentarios, le damos espacio al equipo siguiente, equipo 3, por favor, para que también se refiere a la captación de agua, pero es directamente en el campo, en el terreno. Adelante, por favor. Sí, profe, espera un momento. Claro. Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3, que está conformado por Delara Campos, Daisy Natalie, Gómez Santiago Gustavo, Monroy Pérez Rebeca, Nájera Benítez Jocelyn y su servidora Bartolo Trejo Norma Patricia. El día de hoy les vamos a exponer el tema de captación in situ del agua de lluvia para la agricultura de temporal. Siguiente diapositiva, por favor. Factores para definir si es o no necesario realizar obras de captación. El primer factor para definir es la precipitación pluvial. Para colectar este dato se debe acudir a la estación meteorológica que se encuentra en el área de trabajo, en donde se recabarán los registros de precipitación mensual de al menos 9 años. En caso de no contar con una estación meteorológica, se puede hacer uso de las cartas climáticas. Estos datos se registran anualmente a través de los meses para analizar cómo, cuándo y cuánto cae de lluvia a lo largo del año. Siguiente diapositiva, por favor. El segundo factor a determinar es el suelo. Debido a que en condiciones de temporal tenemos dificultad para determinar cuánta agua de la llovida queda almacenada en el suelo y cuánta de la almacenada es aprovechable por las plantas, se manejan valores gruesos para darnos una idea del agua aprovechable que puede retener un suelo dado en función de su textura, densidad aparente y profundidad. Para ello se ocupa la siguiente ecuación. Lámina de agua aprovechable almacenada es igual a contenido de humedad a capacidad de campo menos contenido de humedad a punto de marchitez permanente por densidad aparente del suelo por profundidad del suelo entre 100. Siguiente diapositiva, por favor. Oye, un favor, ¿me podrías dejar la diapositiva anterior? Ay, regrésale tantito, por favor. Ya, gracias. Bueno, cámbiale, por favor.
El tercer y último factor para determinar son los cultivos. Para seleccionar los cultivos que se van a producir mediante los sistemas de captación, debemos de tener en cuenta dos aspectos. El primero es la importancia económica y social de los cultivos en el área de trabajo. Y la segunda es determinar las necesidades hídricas que se requieren para su desarrollo. De esta manera se define si es necesario establecer obras de captación o si la cantidad de agua que llueve es suficiente para el cultivo, comparando la demanda hídrica de este con el aporte de la humedad de las lluvias. El agua que los cultivos necesitan se expresa bajo el término de uso consultivo y se calcula mediante la siguiente ecuación. Uso consultivo es igual a coeficiente dependiente del cultivo por F mayúscula. Y F mayúscula se obtiene mediante la sumatoria de F minúscula. Y F minúscula se obtiene multiplicando la temperatura media mensual por el porcentaje de horas luz del mes. Siguiente diapositiva, por favor. Diagnóstico sobre la necesidad de las obras de captación in situ. Siguiente, por favor. Una vez que ya se realizó el análisis de precipitación y consumo de agua por el cultivo seleccionado, lo siguiente es determinar si son necesarias las obras de captación, para lo cual se puede hacer un cuadro, como el que se muestra en la imagen, de demandas de agua del cultivo por mes durante el ciclo de desarrollo y de la precipitación en los meses, de tal forma que se pueda analizar las deficiencias o excesos de agua. En la primera columna se coloca el mes, en la segunda columna la lluvia media, en la tercera el cálculo del uso consultivo y en la tercera el balance hídrico. El balance hídrico el balance hídrico. El balance hídrico se obtiene mediante la resta de lluvia media menos el uso consultivo. Siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento más general consiste en determinar la lluvia que se espera para el siguiente ciclo, y después determinar el uso consultivo y por último elaborar el cuadro de diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Sistemas de captación in situ del agua de lluvia. Siguiente, por favor. Un sistema de captación del agua de lluvia consiste en dedicar una parte del terreno al escurrimiento del agua, llamada área de escurrimiento, y otra parte del terreno a almacenar el agua que previamente escurrió, y se llama área de almacenaje. Ambas áreas deben estar acondicionadas para que cumplan con sus objetivos eficientemente. Siguiente diapositiva, por favor. La captación in situ del agua de lluvia se diferencia por tres aspectos. La primera, porque el sistema de captación se realiza exclusivamente para emplearlo en cultivos básicos, industriales y frutales. Y segundo, porque el área de escurrimiento está formado por microcuencas que aportan cantidades adicionales de agua. Y tercero, porque el área de almacenamiento es el mismo suelo en el cual se desarrollan las raíces de los cultivos. Siguiente diapositiva, por favor. Acondicionamiento de las áreas de escurrimiento y del área de almacenaje o siembra. Siguiente diapositiva, por favor. Para el acondicionamiento del área de escurrimiento, lo primero que se realiza es la limpieza de la superficie, con el fin de eliminar todo impedimento físico que pueda obstruir el libre escurrimiento del agua.
Después se realiza la compactación de la superficie del área de escurrimiento con el propósito de evitar al máximo las pérdidas por infiltración del agua en el suelo y escurra más agua hacia el área de infiltración. Después se hace la modificación de la pendiente del área de escurrimiento solo si es necesario para inducir escurrimiento del agua hacia el área de almacenamiento. Después se pueden utilizar productos artificiales que cubran el área de escurrimiento como cemento, láminas de cartón aceitado, ladrillo, polietileno, etcétera. Y también se puede hacer uso de productos químicos que al aplicarlos en el área de escurrimiento provocan mayor coeficiente de escurrimiento. Estos pueden ser asfalto, aceites, sales, polímeros, materiales bituminosos, parafinas, etc. La utilización de estos procesos y de los diferentes materiales y la combinación de ellos dependerá de su disponibilidad, de los recursos con que se cuente, las deficiencias de agua y del criterio propio. Siguiente diapositiva, por favor. Coeficiente de escurrimiento. El coeficiente de escurrimiento es el porcentaje del agua de lluvia que no es interceptado, infiltrado ni evaporado y que se escurre hasta el sitio de interés. Siguiente diapositiva, por favor. Acondicionamiento del área de almacenaje y siembra. Primero se realiza una práctica de labranza en el área de siembra. Después, adiciones de materia orgánica en el área de almacenamiento y siembra. Y por último, coberturas sobre el área de siembra. Siguiente diapositiva, por favor. Métodos de captación in situ utilizando la fórmula de Anaya et al. 1976 para determinar el área de escurrimiento. Siguiente, por favor. Conociendo las cantidades de agua que necesita un cultivo y que no pueden ser satisfechas por la lluvia, se utiliza una fórmula de fácil aplicación encontrada por Anaya y colaboradores, con la que es posible determinar las superficies que deben dedicarse a escurrimiento y almacenaje dentro de un sistema de captación in situ. La distancia entre hileras para cada cultivo que los agricultores de cada zona acostumbren utilizar tradicionalmente será para la fórmula de Anaya et al. El área de siembras, por otro lado, el área de escurrimiento será la superficie adicional que se agregue al área de siembras. La ecuación siguiente, por favor. La ecuación es la siguiente. Tamaño de la microcuenca es igual a área de siembra que los agricultores. Perdón, es que alguien me sacó de la reunión. Igual área de siembra que los agricultores tradicionalmente utilizan el cultivo, más 1 entre el coeficiente de escurrimiento en el área de escurrimiento es igual a total de deficiencias mensuales de agua durante el ciclo vegetativo del cultivo entre el total de lluvia que cae en el tiempo que dure en desarrollarse el cultivo. Siguiente diapositiva, por favor. Aplicación de la fórmula de Anaya et al. Para el cultivo en hilera. Siguiente, por favor.
Diseño. El método más recomendable es el de distanciamiento entre hileras, el cual consiste en sembrar el cultivo seleccionado en surcos. Trazo. El valor de la distancia calculada para la separación entre hileras que se debe emplear en la región y el cultivo seleccionado se trazan sobre el terreno a nivel que servirán para la construcción de surcos. Construcción. Para facilitar la infiltración del agua en el área de la siembra, se recomienda subsolar y dar un paso de arado, cinceles u otro implemento para propiciar un mejor desarrollo de raíces. Siguiente, por favor. Aplicación de la fórmula de Anaya et al. Para cultivos tupidos. Siguiente, por favor. Diseño. El diseño para cultivos tupidos se debe ajustar a las condiciones topográficas del terreno. El diseño puede hacerse si la pendiente es uniforme aplicando el principio de Zinc. Trazo. Primero se debe trazar curvas a nivel cuya separación entre sí sea igual a la distancia calculada y por último delimitar el área de escurrimiento y el área de siembra. Construcción. Sobre las curvas de nivel se construyen bordes cuya altura sea capaz de retener el volumen de agua que capte la microcuenca. El área destinada a escurrimiento se debe localizar en la parte superior de la microcuenca. Y por último, el área destinada a la siembra se debe acondicionar mediante labores como la preparación del suelo. Siguiente, por favor. Aplicación de la fórmula de Anaya et al. Para frutales. Siguiente, por favor. Diseño. El diseño de las microcuencas para frutales debe de adaptarse a las condiciones topográficas del terreno. Dependerá de los siguientes factores: tipo de frutal, cantidad y distribución de la precipitación. Trazo. En el trazo del huerto en áreas planas se debe seguir los métodos tradicionales de distribución de árboles como marco real, aunque en los huertos en terrenos inclinados el más indicado es el tres bolillo. En cualquier caso debe tenerse cuidado que la distancia entre árboles y las distancias entre hileras se ajusten a las dimensiones establecidas. Siguiente, por favor. Construcción. Cuando se ha limitado el tamaño de las microcuencas y se ha hecho el trazo de las mismas sobre el terreno, se procede a su construcción. Primero se realiza la preparación del área de siembra, después la construcción de los bordes y por último el acondicionamiento del área de escurrimiento. Siguiente, por favor. Manejo de las microcuencas. Siguiente, por favor. Las operaciones de las microcuencas optimiza el manejo del agua y permite al agricultor tener utilidades con los cultivos anuales mientras el fruto es joven y no genera cosecha. En los primeros años del huerto es conveniente manejarlo de forma que los árboles pequeños no tengan problemas por exceso de agua. Por esta razón se sugiere destinar tan solo una cuarta parte de la microcuenca a captación y el resto a cultivo. Y conforme estos vayan aumentando su requerimiento de agua, se aumenta el área de siembra. Y eso es todo. Gracias por su atención.
El profe ya no está en la reunión, me parece. Hola. Hola. Sí, profesor. Sí. ¿Sí estamos? Bueno, sí. No alcancé a escuchar, no sé, ya no, se me fue la corriente, la energía, y no sé si hasta qué punto yo alcancé a ver la exposición hasta después del cuadro, el cuadro de uso consultivo. No sé si pudieron continuar con su exposición. Sí la acabaron, profe. Es que a mí me dio pena interrumpir a mi compañera. Le iba a decir que usted me había mandado mensaje, pero me dio pena decirle que se parara, entonces sí acabó de exponer todo. Bien. Bueno, entonces, si terminaron la exposición, no hay problema ya. Haré algún comentario al respecto. Los lugares igualmente para el establecimiento de estos sistemas de captación son importantes, sobre todo en zonas de baja precipitación, porque ya nos mencionaron que se tiene que hacer un balance hídrico. ¿Qué significa eso? Bueno, saber cuánto es lo que llueve. Y una vez teniendo ese dato, hay que tener la información también de la cantidad de agua que requiere la planta, el uso consultivo. Si hacemos nuestro balance y el resultado es negativo, entonces sí hay necesidad de llevarle más agua a la planta hacia las raíces. Y por eso se habla de un área de escurrimiento y se habla de un área de siembra. Esa área de escurrimiento permite que el agua que cae en esa superficie escurra, que esa agua escurra hacia la zona de raíces. Y ahí entonces la importancia de saber o de tener la información de la precipitación mensual. ¿Qué tanta lluvia hay o la probabilidad de lluvia mensual? Entonces ya ahí también ya entran algunos cálculos probabilísticos para que funcione. Desde luego que hacer esta actividad tiene sus implicaciones. Se trabajó igualmente en Tlaxcala con este sistema, directamente con los productores.
dio buenos resultados. A nivel experimental dio buenos resultados. Ahí en la zona de Chapingo también. Tlaxcala, algunos puntos de Hidalgo, algunos puntos también de Oaxaca, de San Luis Potosí. A nivel parcela pequeña, a nivel experimental, dio buenos resultados. Pero cuando se quiso trasladar la experiencia directamente con los productores, allí ya se presentaron inconvenientes. Porque ustedes saben que cuando se trabaja a nivel experimental, pues son áreas no tan grandes. Se pueden manejar. Hablamos allí de cuartito de hectárea, lo más. Pero ya cuando se habla de 1 hectárea, 2 hectáreas, ya se vienen las complicaciones. Primero, inicialmente porque no había la manera, no existía el equipo para poder hacer un espaciamiento especial. Porque al hablar de una zona de siembra y una zona de escurrimiento, eso significaba, bueno, en su momento, que había que darle mayor espaciamiento entre surcos. Y ese espacio entre surcos debía servir como área de escurrimiento. Y había que acondicionar algún ligero apisonamiento para que el escurrimiento fuera mayor. Bueno, entonces se presentaron problemas que empezaron a impedir que prosperara el sistema. Sin embargo, los resultados fueron favorables, los obtenidos en forma experimental. Más de ahí, si acaso, muy contados los productores que sí se animaron, que sí hicieron su trabajo, porque allí implicaba su terreno, su cultivo, su tiempo, los animalitos, sobre todo para equipo de tiro animal. Y quien tenía algún tractorcito pequeño, bueno, se les hicieron algunas adaptaciones, pero hasta ahí. Pero está la posibilidad. Ahora bien, también esto es para áreas agrícolas, para áreas de cultivo. Pero también se tiene la oportunidad de, ustedes saben de la existencia de los jagüeyes. En algunos lugares así les llaman jagüeyes. En otros lugares son ollas de captación. No sé con qué otro nombre los conocen. Que son pequeñas estructuras, pequeñas represas que permiten el almacenamiento del agua. Permiten el almacenamiento y entonces ahora en los últimos años han estado utilizando plástico, ¿sí? Han estado utilizando plástico especial para cubrir, por decir ahí, una olla de 50 por 20 con 2 o 3 metros de profundidad y ya es una buena cantidad de agua la que puede almacenar. O inclusive estructuras de menor tamaño, estructuras de almacenamiento, sin ese plástico. Se tiene que utilizar, desde luego, maquinaria tras cabo para poder llevar a cabo, utilizarlas, pero también ahí se tiene que considerar la cantidad de agua que escurre. ¿Qué cantidad de agua llueve
la que cae directamente sobre el terreno, y cuál es la superficie de captación. Porque para un abrevadero, una olla de captación de agua, se requiere de una superficie, de un área de captación que asegure que se va a llenar esa estructura, esa obra. Entonces, ahí se considera el escurrimiento, la cobertura superficial, la textura del suelo, la pendiente, la precipitación. Son factores importantes para el diseño del tamaño de la obra, ¿sí? Bueno, eso es en relación con la captación in situ. Si hubiese algún comentario de parte de ustedes, adelante, o alguna pregunta. ¿No? Bien, si no es así. Ay, está. No sé si esté bien mi tiempo. Faltan 10 minutos para las 12. Y a las 12 se acaba nuestra sesión. Entonces, pues aquí le vamos a dejar. Mañana continuaremos con el siguiente equipo, que nos va a hablar sobre agricultura de secano. Pues bien, yo no tengo otra cosa. Adelante. Si hubiese algo más que quieran comentar. Si no, nos estaremos viendo, escuchando mañana. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profesor, que esté bien. Adiós, hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, hasta luego. Profe, Dígame. bueno, le quería comentar y si de casualidad le llegó mi examen, lo que pasa es que se lo mandé, pero ahorita revisando creo que no le llegó. No sé si puede revisar si le llegó o no, por favor. Es que es Daisy. Sí, Daisy Cortés Sandoval. Sí, revisan, deme un minutito y doy la respuesta. Sí, Es Sandoval Cortés. Cortés Sandoval. Al revés. Vale. Está bien, gracias.
Hola. Sí, es que se lo envié como a las 2 de la mañana, pero creo que no le llegó, entonces hace un rato se lo volví a mandar. Ya, sí. ¿Sí lo tiene? Está bien, ya la tengo. Ah, bueno, gracias, profe, disculpe. Bien, hasta luego. Hasta Sí, ya luego. está. Hasta luego.